Pues primero que nada quiero agradecerle a los organizadores de este evento el darme la oportunidad de platicar con ustedes, la invitación, particularmente a Yanni López y Pedro Yola del Centro Mario Molina aquí en Chile. Mis disculpas con mis colegas que no hablan español, pero yo voy a, hacer mi presentación en español. Pero creo que tenemos traducción simultánea del mexicano al chileno, si bien entiendo. Pero, ahí va. Pues yo voy a hablar de, aunque el título es Contaminantes climáticos de vida corta, lo que quiero hacer es empezar y una buena parte del tiempo dedicárselo a un repaso del cambio climático, pues para tener un lenguaje común y también porque hay una confusión pues muy seria en los medios, la prensa nacional e internacional en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Entonces hay un problema de comunicación. Entonces lo que voy a tratar de hacer es presentar, poner tantita agua aquí, presentar de manera, este es mío ya, perfecto, sí. Una manera como estamos tratando de explicarle al público en general el problema del cambio climático. Así pues, sé que todos ustedes saben de qué se trata, pero más bien este es un énfasis en explicar cuál es el consenso de la comunidad científica. Pues. Así pues, empezamos con esta fotografía de nuestro planeta, el planeta azul. Por coincidencia tenemos a México ahí en el centro, pero por aquí abajo se ve también Sudamérica. Yo no tomé la foto, ¿no? Pero en fin, lo interesante es esto, es resaltar primero pues lo delicado que es el clima del planeta. ¿Cómo funciona el clima? Pues la atmósfera es una capa muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Pero ¿por qué tenemos problemas globales? Pues porque los movimientos de la atmósfera funcionan de tal manera que dentro de cada hemisferio el tiempo de mezclado de algún gas que se emita a la atmósfera es del orden de meses. Hay una barrera para el mezclado entre los dos hemisferios, pero el tiempo de mezclado pues es año y medio, menos de 2 años, de tal manera que si hay compuestos que permanecen pues varios años en la atmósfera, no importa en qué parte del planeta se emitan, y eso es lo que da lugar a problemas claramente globales. Pues bien, el clima, primero aclarar cómo funciona el clima natural del planeta, antes de explicar pues si es, o de tratar de entender si es factible que la humanidad tenga algún impacto. Y pues como saben ustedes, hay un balance térmico desde hace millones de años. La cantidad de energía que recibe el planeta del Sol, que es lo que pues calienta al planeta, pero esa cantidad de energía es igual a la cantidad de energía que pierde el planeta. Está pues en lo que llamamos equilibrio térmico. Ahora, ¿cómo se describe esto desde el punto de vista de la ciencia? Aquí no voy a meterme en detalle científico, pero sí quiero resaltar el aspecto histórico. Bueno, primero repitiendo, recibimos energía del Sol, sobre todo en forma de luz visible, pero el planeta pierde energía en forma de radiación infrarroja, pero es la misma cantidad, ya no está acumulando el planeta energía desde hace millones de años, y aunque tiene energía interna, está muy bien aislada y contribuye de una manera muy pequeña al balance térmico del planeta, con los volcanes, etc. Pero históricamente lo interesante es que hay la ley de distribución de Planck, Max Planck, a principios del siglo pasado, que describe con detalle pues cuál es la emisión de un cuerpo, lo que se llama un cuerpo negro, un objeto, tanto en el laboratorio como en el espacio, pues con una fórmula que parece complicada, pero eso explica cuantitativamente la conexión entre la energía que se emite y la temperatura, y en fin, se puede cuantificar.
Pero lo que es muy interesante es que esta ley tuvo un impacto enorme en la ciencia, pues es nada menos que cómo se inició la mecánica cuántica. La idea de que la energía viene en paquetes y pues es la base de toda muchos de los aparatos que usamos hoy en día, desde las computadoras, los teléfonos móviles y todo eso, pues está basado pues en la mecánica cuántica, igual que la química moderna. Así pues, esto está muy bien establecido y también pues fue necesario usar la ecuación de Einstein, pero es el efecto fotoeléctrico, el hecho de que que la radiación viene en paquetes de la misma manera que la energía. Claro, estos son cuantos, pero en la radiación son fotones. Bien, pues con estas dos leyes fundamentales, de las que ya no cabe duda están perfectamente bien establecidas, es como se puede cuantificar pues cuál debería ser la temperatura del planeta, cómo funciona su clima. Por cierto, esto fue lo que le dio a Einstein el premio Nobel, no fue relatividad, y Planck pues también recibió el premio Nobel por esos descubrimientos. Y pues, bueno, esta es una combinación de esto, se explica cómo la cantidad total de energía depende de la temperatura elevada a la cuarta potencia, y es la constante de Stefan Boltzmann. Bien, pues aquí sucede lo siguiente: se puede medir con precisión cuánta energía recibe el planeta del Sol. Se pueden mandar satélites, etc. Y pues con estas leyes calcular cuál debería de ser la temperatura promedio de la superficie del planeta para tener ese balance de energía. Y el resultado es menos 18 grados Celsius, grados centígrados. Si es que hay algo extraño, porque si ese fuera el caso, pues no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos y no habría evolucionado la vida. Entonces hay algo que no funciona directamente con esta interpretación, pero es sencillo de entender, y es la atmósfera, el papel que tiene la atmósfera, que por el hecho de que es transparente a la luz visible, a la energía que nos llega del Sol, penetra hasta la superficie terrestre, pero una tercera parte se refleja por las nubes, por la nieve, o algo así. Pero esas dos terceras partes que absorbe la superficie del planeta, pues es lo que tiene que ser igual a la cantidad de energía que emite el planeta al espacio. Pero lo que sucede, lo interesante, es que la atmósfera, siendo transparente a la luz visible, no es transparente a la radiación infrarroja. Y así pues, eso tiene como consecuencia que la atmósfera absorba parte de esa radiación infrarroja, la vuelve a emitir a la superficie, y sin entrar en detalle, pero es muy sencillo de entender cómo el resultado neto es como si el planeta tuviera una manta, como si tuviera un aislamiento. Y eso tiene como consecuencia que la temperatura promedio no sea menos 18, sino más 15. O sea, hay 33 grados de diferencia, que es lo que llamamos el efecto invernadero natural. Todo esto hablando de cómo funciona pues, el clima natural del planeta. Pero en fin, de nuevo, con la idea de explicarlo en términos sencillos al público en general, pues vamos a repasar la composición química de la atmósfera, que todos ustedes conocen muy bien. Pero para hacerlo hay que explicar, por supuesto, que la atmósfera, pues la presión disminuye con la altura, pues por eso en las montañas elevadas aquí cerca, o en el Everest o algo así, pues no puede uno respirar fácilmente a esas alturas, porque la presión disminuye rápidamente con la altura. Pero para entender cómo se distribuye la composición, vamos a suponer que toda la atmósfera está a la misma presión que en la superficie, nada más para cuantificar pues la cantidad de atmósfera que hay, digamos. Si ese fuera el caso, la atmósfera se acabaría a los 8,5 kilómetros, si toda estuviera a una atmósfera, que es pues la altura de las montañas elevadas. Y la mayor parte, como saben ustedes, es nitrógeno y oxígeno. Y una pequeña parte, un 1%, pues la mayor parte de ese 1% es un gas noble, el argón.
Y resulta que esos 3 gases pues no absorben en el infrarrojo. O sea que el efecto invernadero, como le llamamos, es ese aislamiento del planeta que es responsable por estos 33 grados de calentamiento, pues se debe a una pequeña cantidad de otros gases que existen en la atmósfera, que si los medimos de esa manera, toda la atmósfera, digamos, a la presión de la superficie, pues la cantidad de estos gases que absorben energía en el infrarrojo, la más importante es el vapor de agua y también dióxido de carbono y otros gases que voy a mencionar en un momento. Estos, pues, son los gases que absorben esa energía. Pero para comunicárselo, pues, a la gente que no tiene mucha experiencia con gases en general, esta cantidad, si estuviera condensada esa agua o el dióxido de carbono, pues estamos hablando de una capa de 2 centímetros de agua líquida, es lo que correspondería, y nada menos que alrededor de 4 milímetros de dióxido de carbono. Eso es pues la manta que tiene el planeta. Pero viendo con la eficiencia con la que estos compuestos absorben en el infrarrojo, resulta que el vapor de agua absorbe más o menos las 3/4 partes de esa energía emitida en el infrarrojo, y el dióxido de carbono y los otros compuestos la 1/4 parte restante. Podría uno, pues, concluir que el clima está controlado fundamentalmente por el vapor de agua. Pero aquí hay un problema. Si estamos hablando de control, tenemos que ver, pues, cómo está el vapor de agua en la atmósfera, cómo funciona. Pues resulta que la vida media del vapor de agua en la atmósfera, pues, es cuando mucho semanas. Conocemos el ciclo del vapor de agua. La cantidad de agua en el planeta es prácticamente ilimitada por los océanos. Lo que pasa es que se evapora, es cuando lo que forma vapor de agua, pero al subir en la atmósfera, que se enfría con la altura, se condensa y por eso regresa el agua, pues, a la superficie. Entonces resulta que el agua, pues, no controla el clima, es consecuencia de la temperatura promedio del planeta. Y para entenderlo, podemos hacer un experimento conceptual, digamos. ¿Qué pasaría si retiráramos el dióxido de carbono y los otros gases que voy a mencionar en un momento? Si los retiráramos de la atmósfera, pues podría uno a primera vista pensar, bueno, el vapor de agua es el que está calentando al planeta. No, pero esto implica que se enfriaría la atmósfera de todo el planeta unos cuantos grados, y eso implica que se condensaría más vapor de agua, porque cuánto vapor de agua hay en la atmósfera depende muchísimo de la temperatura. Se empezaría a condensar y eso enfriaría, continuaría enfriando, pues, al planeta, y con ese proceso de retroalimentación, en cuestión de una década, máximo 2, el planeta estaría, pues, a estos menos 18 grados que les mencionaba, porque no habría ya no habría efecto invernadero. En realidad baja un poco más porque el planeta sería blanco, estarían congelados los océanos y sería como hielo. Entonces, con esto se demuestra, con esto y otros estudios, por supuesto, que realmente el CO2, el dióxido de carbono, junto con estos otros gases, es el termostato del planeta. Si hubiera tiempo, si esto fuera una clase, que es lo que normalmente hago, si tuviera yo varias horas, podríamos ver también lo que se llama paleoclimatología, cómo esto explica, pues, el clima en épocas geológicas anteriores. Pero, en fin, aquí lo que hacemos es simplemente mencionar por qué, pues, esos 3 milímetros de dióxido de carbono, si fuera hielo seco, son los que responsables porque estemos aquí, porque la temperatura sea 33 grados más elevada. Y en un momento voy a regresar a los otros compuestos, pero primero repasar de nuevo. Recuerden que estoy enfatizando cómo explicar el problema del cambio climático al público en general. Entonces, si vemos que esta es la cantidad natural de dióxido de carbono, pero desde la revolución industrial
de repente se ha disparado. Y es más, esto lo tomé pues del reporte de este panel intergubernamental de cambio climático, pero ustedes han visto en los periódicos como esto ya llegó a 400 partes por billón, o sea, ha subido más del 40%, casi la mitad. Es un cambio enorme del gas que controla el clima del planeta. Y una cantidad pequeñísima pues tiene un impacto enorme. Así pues, con esto, la idea es explicar cómo es posible que las actividades de la humanidad efectivamente tengan un efecto en el clima. ¿De dónde viene este dióxido de carbono? Pues con claridad viene de actividades de la humanidad, sobre todo quema de combustibles fósiles, por también deforestación, en fin, esa es una historia que todos ustedes conocen, se pueden hacer estudios de isótopos, está muy claro de dónde viene ese dióxido de carbono. Desde la revolución industrial, pero sobre todo pues en años recientes. Bien, pues continuemos. Y lo que, si es que puedo. Sí, esto pues, el siguiente paso para explicar, ahora sí, ya no el clima natural, sino cuál es el impacto de las actividades de la humanidad. Estos son mediciones. Aquí hay poca teoría, digamos. Uy, a ver si puedo. Ah, no, perdón, creo que es este. Ahora sí, estaba apretando equivocadamente. Estas son otras mediciones que se discutieron mucho en su momento, pero están ya muy, muy claras. ¿Cuál es la temperatura promedio de la superficie del planeta? Pues en años recientes se mide con termómetros. Un termómetro en un laboratorio no habría podido hacer esto por la precisión que se necesita. La temperatura ha cambiado pues menos de 1 grado centígrado, más o menos 0.8. Pero con miles de termómetros se pueden hacer estadísticas y esto está muy claro. Pero hace 1000 años no había termómetros, entonces, se mide la temperatura indirectamente, espesor de anillos de árboles, etc. Hay algunos especialistas aquí en Sudamérica que han contribuido mucho pues a estas mediciones con anillos de árboles, pero también sedimentos, tanto en lagos como marinos, y hay toda una serie de métodos para hacerlo. Y está pues claro que esto ha aumentado. Entonces la pregunta clave que se hizo también este panel intergubernamental de cambio climático es si hay una conexión entre este cambio de temperatura observado y el cambio en la composición química. Y como saben ustedes, pues ya el resultado, por lo menos así anunciado por este panel intergubernamental de cambio climático, que hace reportes aproximadamente cada 4 años, 4 o 5. En el 2007, pues el resultado, sí hay una conexión. Pero el clima es muy complicado. El clima del planeta tiene complicaciones, nubes, etc. Entonces, pues la comunicación fue, sí, pero no estamos totalmente seguros. Pero podemos hablar de probabilidad. Y el resultado es la conexión entre este aumento de temperatura y el cambio de composición, sí está y tiene más de un 90% de probabilidad, de acuerdo con el consenso de la comunidad científica. No es 100%, pero eso es más que suficiente para preocuparse de qué es lo que le está pasando pues al clima del planeta. Aquí nada más pongo que hay una de las complicaciones importantes para explicar cuantitativamente ese cambio de temperatura, pues es el papel de las nubes, porque dependen pues de manera muy sensible de los movimientos de aire, la velocidad de evaporación, pero también de la presencia de partículas en la atmósfera, que es algo que aquí nos preocupa mucho, claro. Entonces las partículas atmosféricas, ya sea directamente o a través de su influencia en las nubes, tienen impactos muy importantes en el clima que son difíciles de cuantificar, y esa es parte de la incertidumbre que existe, pero en fin, que se está tratando de aclarar. Pero esa incertidumbre no le quita fuerza al resultado dominante, es el que hay que comunicar al público, que más del 97% pues de la comunidad científica, de los expertos, coinciden en esto que acabo de decir, que hay esa buena probabilidad, pero la coincidencia es prácticamente unánime de los expertos, menos ese pequeño porcentaje al que me refiero. ¿En qué? En que hay un riesgo
un riesgo muy claro y muy preocupante que no es despreciable. No ha habido ningún documento o artículo científico que se haya escrito con claridad y con bases científicas bien definidas que realmente ponga en duda la existencia de ese riesgo. Pero no cabe duda que sí hay incertidumbres en calcular con efectividad qué es lo que ha pasado. Bien, pues un punto más muy importante para explicar a la comunidad, a la gente, ¿por qué preocuparnos? Porque un aumento de temperatura de menos de 1 grado parece pues no tener mucha importancia. Pero entre otras cosas, ese aumento pues ya está llevando a que se derritan glaciares, que se derrita el Ártico en el verano, etc. Pero quizá lo más espectacular pues son lo que llamamos eventos extremos de clima, inundaciones recientes, en fin, en esto pues también no tengo tiempo de hacerlo en detalle, pero algo está pasando porque la frecuencia de estas inundaciones está aumentando con claridad en todos los continentes. Hay inundaciones, hay sequías, hay huracanes más intensos, toda esa colección de que llamamos eventos extremos, pues hace apenas unos años, la comunidad científica tenía muchas dudas y sospechaban que tenía que ver con el cambio climático, pero decían, pues no tenemos estadísticas claras para poder hacer esa conexión. Y así, pues, por ejemplo, esta encuesta que se hizo, pues muchos de los científicos decían, no, todavía no tenemos datos suficientes. Sin embargo, en años más recientes, sobre todo en estos 2 últimos años, ya ha habido una serie de publicaciones que establecen ya con mucha claridad la conexión entre eventos extremos y el cambio de clima. El cambio de clima ocasionado por actividades humanas. De nuevo, no con certeza, sino como una cosa de probabilidad. Hay una probabilidad muy elevada de que estos eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia precisamente por las actividades de la humanidad que están afectando a la atmósfera. Y el más sencillo de entender quizás son las ondas de calor. Aquí esto es nada más en el hemisferio norte, pero son mediciones de satélite las que dan resultado a estas curvas gaussianas de las temperaturas en el verano, y pues claramente en años recientes se ha desplazado esa curva a la derecha. Entonces lo que antes era un evento extremo, una onda de calor muy poco probable que ocurría una vez cada 50 o 100 años, pues ahora está ocurriendo cada 5 o 10 años. O sea que la frecuencia de estas ondas de calor ha aumentado de una manera muy, muy clara. Y los otros eventos también, eso ya no me da, pero sí hay publicaciones. La comunidad científica empieza pues a aceptar que ya se puede establecer esa conexión. Un evento importante también fue de esta tormenta pues que afectó el área de Nueva York. Y uno de mis colegas, yo estuve muchos años en el MIT, Kerry Emanuel es uno de los expertos pues, más reconocidos en huracanes y que pues, ha establecido con mucha claridad que la energía de los huracanes, o sea, su intensidad depende de manera muy sensible de la temperatura de la superficie de los océanos. Así es que pues no es sorprendente pues que los huracanes recientes puedan tener más intensidad. No están ocurriendo necesariamente con mayor frecuencia, pero los huracanes intensos sí están claramente, probablemente conectados pues con el cambio climático, ¿no? Bien, pues vamos a continuar porque ya me estoy tardando mucho, pero en fin. Hasta aquí lo que he explicado muy brevemente es pues, el origen del clima del planeta, entendiéndolo como es muy factible que las actividades de la humanidad, sobre todo la quema de combustibles fósiles y la deforestación por la fotosíntesis, el balance del dióxido de carbono, están afectando al clima. ¿Y por qué es importante este evento extremo? Pues porque Estados Unidos es un país muy importante para resolver el problema a nivel global. Para resolver el problema a nivel global se necesita un acuerdo internacional. Y de momento, Estados Unidos no lo ratificaría, porque en el Congreso, la mitad del Congreso prácticamente son republicanos. Y los republicanos, por razones que se entienden psicológicamente o
casi históricamente, tienen como mantra negar la ciencia del cambio climático. Entonces, todo esto que he dicho hasta ahora dicen, no, esto es una farsa. La comunidad científica se ha puesto de acuerdo porque quiere más dinero, pero el cambio climático no existe, ¿no? Pero mi respuesta es, pues sí, hay una pequeña parte de la población, 10 o 15%, pues que puede tener esa opinión. Pero también hay un 10 o 15% que cree en la astrología. Entonces, pues con igual fuerza podríamos decir, no, los políticos tienen que ver sus horóscopos para tomar las decisiones importantes para la sociedad. Pero en fin, por eso espero que sí cambien, porque esa irracionalidad no puede ser permanente. Pero en fin, a pesar de eso, ¿qué es lo que ha hecho el planeta para tratar de resolver esto? Bueno, un evento muy interesante. Estuve yo con el presidente Calderón ahí, pero también estaba el presidente Obama y el primer ministro de China. Más de 120 jefes de Estado estuvieron en esta conferencia de las partes de las Naciones Unidas. Y los jefes de Estado se pusieron de acuerdo en que lo prudente sería que no subiera la temperatura más de 2 grados, por el riesgo del que estoy hablando. Pues esto es un consenso muy importante, pues son prácticamente todos los países del planeta. Desgraciadamente los negociadores se sintieron ofendidos porque ellos son los que deciden. Y no, esto simplemente fue un acuerdo, pero no se llegó a un acuerdo internacional, pues que no se podría ratificar en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la idea? La siguiente pregunta muy importante es, ¿qué tan factible es reducir emisiones para que la temperatura no suba más de 2 grados? Bueno, esto hace varios años todavía era factible y cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque la humanidad todavía no empieza de manera muy seria a reducir emisiones. Fíjense, aquí tenemos emisiones de dióxido de carbono, el equivalente, voy a entrar en un momento en ese detalle, pero aquí van aumentando cada año con mucha claridad porque las economías emergentes, China, India, México, Chile, etcétera, pues estamos creciendo, cada vez emitimos más. Entonces, esto pues llevaría a una temperatura más elevada, habría que reducir las emisiones pues a la mitad en un par de décadas, es un reto gigantesco. ¿Se puede? Pues el consenso de los expertos es que en principio sí es posible, muy difícil, pero sí es posible. Por ejemplo, hay que usar energías limpias, lo que llamamos energías renovables, que no emiten dióxido de carbono, como energía solar, tanto con celdas fotovoltaicas como la térmica, que empieza a bajar de precio de una manera bastante importante para competir con los combustibles fósiles. Pero hay otras formas de energía. La eólica ya compite muy bien. No me da tiempo, pues, entrar en esos detalles. El viento. Pero veo a Axel, por supuesto, ayer. Esta opción es una pregunta. Como estaban ustedes, Alemania decidió no, nuclear, demasiado arriesgado. Sin embargo, una parte de los expertos, por lo menos lo que dicen, lo que sería prudente es que la sociedad tuviera esta opción. No están gestionando o diciendo que ya implementemos energía nuclear en gran escala, pues ya la tiene Francia, por ejemplo. Pero la idea es que las plantas nucleares de 4ª generación potencialmente son más baratas, más seguras y se pueden resolver técnicamente todos los problemas importantes de almacenamiento de productos radiactivos, etc. En fin, es una manera adicional, una opción adicional que podría tener la sociedad, pero las otras, ahí están. Biocombustibles, por cierto, han resultado más problemáticos de lo que se anticipaba porque pues compiten con el precio de los alimentos y necesitan pues espacio que podría dedicarse a la agricultura. Pero como ven, este es todo un tema que podríamos hablar varias horas de cuáles son las opciones. Y pues eso aquí ya no da tiempo. Así es que ahora sí voy a entrar en el tema de la plática, finalmente. Y es si vemos en el reporte aquí, desgraciadamente no se ve bien, pero la referencia de nuevo es el reporte del panel intergubernamental de cambio climático del 2007,
Y lo que se ve aquí es la contribución de los distintos compuestos al balance radiativo de la atmósfera. Y hasta ahora pues he estado hablando del dióxido de carbono. Pero hay otros compuestos, por supuesto, que es el tema de este evento. Están otros gases, el metano, los CFCs, el óxido nitroso también, que es muy interesante, pero no lo estamos considerando en estas discusiones. El ozono troposférico, que también es, aunque es muy importante, no es parte explícita del tema de este evento, pero sí es indirectamente, sí se toma mucho en cuenta. Y lo que yo llamo el hollín, que es el carbón negro. Todo esto contribuye al calentamiento, de tal manera que el dióxido de carbono pues es nada más la mitad, un poco más de la mitad del problema. Entonces estos otros compuestos es pues prácticamente la otra mitad. Y una diferencia importante entre el metano y hollín, digamos, y el ozono troposférico y el CO2 es el tiempo de residencia en la atmósfera. Una parte, quizá la cuarta parte del CO2 permanece más de 1 milenio en la atmósfera. En cambio, el hollín pues son nada más semanas. Por eso estos son los de vida corta. El metano más bien son 10 años. Pero aquí un aspecto muy interesante es que partículas atmosféricas que reflejan contribuyen al enfriamiento. Así es que el azufre que viene de quemar carbón, que forma dióxido de azufre en la atmósfera y después ácido sulfúrico, se condensa y esa neblina enfría el planeta, pero es muy contaminante. Entonces la decisión que ha tomado la sociedad, por fortuna, pues no es arreglar un problema ambiental empeorando otro problema ambiental, si tenemos que eliminar esto que es tan dañino para la salud, y lo que quiere decir que tenemos que trabajar más duro con los otros compuestos. Por fortuna el hollín sí va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque es negro, ¿no? Pero aquí ha habido cambios muy importantes. Aquí menciono este punto 6, pues originalmente era punto 12. No, me equivoqué. Esta gráfica ya no es del panel intergubernamental, sino creo que es de Jim Hansen. Entonces, originalmente esto era muy pequeño, punto 2. Aquí en este año ya, 2007, al 2008, Ramanathan ya lo había subido hasta el punto 9. Y en la actualidad es más de 1, o sea que la contribución del hollín se había menospreciado, es más importante de lo que originalmente se había anticipado con mediciones más recientes. En fin, esto quiere decir que es muy interesante pues discutir qué se puede hacer con estos otros compuestos, ¿no? Y en fin, nada más para repetir de dónde viene esto, pues con fotografías de satélite. Mi colega Ramanathan, que también está en San Diego, pues fue el primero, digamos, que resaltó la presencia de estas partículas oscuras, que le llamó originalmente Asian Brown Cloud, por eso es ABC, es la nube café de Asia, pero se enojaron sus colegas de la India, él es de la India originalmente, entonces le cambiamos de nombre, sigue siendo ABC, pero ahora es Atmospheric Brown Cloud, o sea, es la nube café de la atmósfera. Pero esta nube llega al continente americano. ¿Y qué es? No nada más es carbón negro, pero pues son productos de actividades de la sociedad, evidentemente, pero parte es blanco, entonces es una mezcla pues, de estos efectos. Pero por fortuna, el caso del hollín, lo que nosotros le llamamos hollín normalmente en lenguaje común, pues es este humo negro que sale sobre todo de los motores a diésel. Este es más sencillo de ver, es negro, contribuye al calentamiento. En cambio, la quema de, por ejemplo, de biomasa, residuos agrícolas, a veces sale humo blanco, que refleja luz, a veces sale humo negro, pero hay un componente café, son partículas orgánicas café que, de nuevo, mediciones recientes se muestran que también contribuyen al cambio climático de una manera positiva. Pero en fin, aquí pues ya oyeron ustedes, don Roberto, toda la importancia del hollín negro, pero quiero mencionar un aspecto adicional interesante que es, ya sea para los glaciares o para el Ártico, que ese hollín negro mancha a la nieve y por eso se funde más rápidamente, porque se oscurece, y esto está muy claro. Entonces el derretimiento en Groenlandia y en el Ártico, pues sí tiene un componente importante de hollín negro
que cambia el color, pues, de las nubes. Pero en fin, casi ya para terminar. ¿Cuáles son los antecedentes? Ha habido una serie de trabajos, este es uno de ellos, lo menciono porque estoy ahí yo de casualidad, pero hay otros, varios otros, pero uno de los pioneros en esto es mi amigo Ram. Con ese nombre pues le quitamos muchas letras y le decimos Ram nada más. Pero Ram fue el que originalmente pues indicó que los CFCs, los compuestos que nosotros, mi pequeño grupo, se había preocupado que afectan a la capa de ozono, también afectan el clima. Y por eso el Protocolo de Montreal, que controla los CFCs, ya está prohibido fabricarlos, pues ha hecho más por cambio climático que el Protocolo de Kioto, que todos los otros esfuerzos juntos, porque los CFCs sí eran importantes. Ya no hay CFCs, pero hay los sustitutos de los CFCs que ya no controla de momento el Protocolo de Montreal, pero estamos estipulando que sí lo haga porque pues lo hace muy bien. Pero estos de momento no son peligrosos, pero la expectativa es que si no se controlan en la actualidad, en el futuro podría haber un crecimiento industrial muy importante y sí sería un problema para el clima. De momento no lo es. Y aquí están los otros, el hollín, el metano, el ozono troposférico. Y, en fin, ya más rápidamente, ha habido toda una serie de reportes a través de las Naciones Unidas, yo participé en uno o dos de ellos, o sea que la ciencia está establecida, pero también las acciones, ¿qué se puede hacer? Pues que eso es el tema de este evento. Pero resumiendo, pues, este es un resumen científico, digamos, que reciente, este es un artículo muy reciente también de RAM, que dice cómo cambiaría la temperatura dependiendo de distintos escenarios. No es una predicción que va a pasar en el futuro. Pero si no hacemos nada, pues subiría fácilmente 4 grados. Algunos otros cálculos estiman que es más de 4. ¿Qué pasa si mitigamos el dióxido de carbono? Bueno, pues ya no subiría tanto, quizá 3 grados. ¿Qué pasa si mitigamos los agentes climáticos de vida corta? Lo que estamos discutiendo aquí, pero no hacemos nada con el CO2, pues esta sería esta curva negra, que está muy por abajo de la roja, pero si no hacemos nada con el CO2, pues esto continuaría y unos años después no habría pasado nada. Por eso es importantísimo simultáneamente atacar el CO2 y los agentes climáticos de vida corta, porque solamente así se puede estabilizar esto y eventualmente pues reducir emisiones. Esta temperatura pues va a permanecer elevada mucho tiempo, a menos que saquemos el CO2 de la atmósfera, pero por lo menos ya no subiría más, ¿no? Así es que este es un resultado muy importante. Y aquí nada más históricamente, ¿cómo empezó esto? Pues hubo un anuncio en Estados Unidos. Lo que hizo más ruido, digamos, es ese anuncio de Hillary Clinton, que era secretaria de Estado en aquel momento, de una coalición con México, Estados Unidos y otros países, Canadá, que es esta coalición para reducir las emisiones de estos agentes de vida corta. Pero déjenme enfatizar, porque esto a veces no lo tiene muy claro de nuevo el público en general. ¿Por qué se llama esta coalición? No es un acuerdo internacional. El acuerdo internacional al que me refería es lo que se necesita para ponerle un precio a las emisiones de dióxido de carbono con el que estén de acuerdo todos los países, de la misma manera que el Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que prohíbe la manufactura de los CFCs. Ya funcionó, ya en ningún sitio se producen esos países. O sea, eso fue un éxito, pero es el único problema global que ha resuelto el planeta. Pero esto dice, bueno, si no podemos tener un acuerdo internacional por este problema con el Congreso de Estados Unidos, y antes por problemas de la India y China también se oponían, pero ya no, ya están trabajando mucho más de cerca. Así es que es muy probable que si cambia la actitud del Congreso en Estados Unidos, sí se puede empezar a resolver esto. Y la proyección es que en esta década sí va a haber un acuerdo internacional. Pero mientras, empezamos con los agentes de vida corta y no necesitamos el acuerdo. Por eso se llama esto coalición. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con normas y leyes existentes en todos los países que están trabajando. No necesitamos normas nuevas.
¿Por qué? Porque estos agentes pues también tienen un impacto muy importante en salud pública. Nada menos que las partículas pequeñas, que es importantísimo aquí en Santiago con todo el trabajo que se ha hecho, pues son las que dominan los impactos en la salud pública en las ciudades contaminadas, porque penetran en los pulmones y pues detienen el desarrollo pulmonar de los niños, ocasionan muertes prematuras, etc. El ozono es otro problema, pero en realidad no es tan serio como el de las partículas. El ozono no en la estratosfera, sino en las ciudades. Así pues, esta coalición lo que hace es unir esfuerzos conectados con aire limpio, con salud pública y conectados pues con cambio climático. Y por eso pues inclusive hay este programa para estufas, que en muchos sitios, como en la India, en México, hay una parte de la población con muy pocos recursos todavía usa estufas dentro de cuartos sin ventilar. Entonces la contaminación es enorme para los niños en esas zonas muy pobres y eso pues en principio se puede resolver. Y por eso pues se pueden prevenir literalmente millones de casos de enfermedades si es que se toma esto muy en serio. Pero quiero terminar con esto. Esta gráfica que muchas veces enseño, que es de mis colegas del MIT. Yo estuve muchos años allá trabajando con este grupo. Hay varios grupos en MIT, otro muy importante de energía, de donde sale Ernie Moniz, que es el secretario de Energía que acaban de nombrar en Estados Unidos. Pero este es el otro grupo del Joint Program, que tiene un modelo enorme de la economía de todo el planeta y otro modelo enorme del clima, de cómo funciona, tomando en cuenta pues toda la biodiversidad, el efecto de lo que está vivo en el planeta, pero el efecto también de las emisiones. Y ¿por qué se representa así? Es un juego de ruleta, porque hay tantas incertidumbres que no podemos predecir con exactitud qué va a pasar hacia finales de siglo, aunque supongamos ciertas emisiones, que también, claro, hay mucha duda de cómo van a subir las emisiones de las actividades de la sociedad si no se toman las medidas necesarias. Pero en esta ruleta lo que dice es que pues la temperatura va a subir más de 4 grados. Ah, caray, pero podría subir hasta más de 6. No es lo más probable, pero esto desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de cómo actúa la sociedad, el hecho de que haya una curva así, con esta zona roja, es totalmente inaceptable. ¿Cómo podemos, si nada más tenemos un planeta, cómo podemos jugárnoslas a que haya un 20-30% de probabilidad que haya desastres enormes? Sería totalmente absurdo. Entonces, por eso, esto es lo que domina, lo que debería ser una decisión política de que actúe todo el planeta para resolverlo. Pero se puede reducir, no sabemos cuánto va a subir en este caso. Son medidas no muy intensas, digamos, pero aquí lo importante es que sí se puede. Y el segundo punto importantísimo que hay que comunicarle a la sociedad, esto cuesta relativamente poco, estamos hablando del 1 o 2, cuando mucho el 3% del Producto Bruto del planeta, mucho menos del costo de los impactos. Así es que ese mensaje, a pesar de que es un reto gigantesco para la sociedad, resulta que económicamente tiene muchísimo sentido y en 1 o 2 décadas ya se habría adaptado la sociedad de todo el planeta. Pero en fin, termino aquí. Bueno, termino con esto, que ya somos más de 7,000 millones y los que hemos contaminado al planeta pues es menos de la 1/4 parte, pero los otros tienen derecho a un nivel de vida mejor, tienen derecho a una economía que prospere, pero tenemos que trabajar con ellos para que no lo hagan de la misma manera que se ha hecho históricamente. Tanto por razones de la economía, porque nos saldría mucho más caro, como por razones éticas. Pues tenemos la responsabilidad en nuestra generación de proteger a las generaciones futuras. Y en fin, ya me pasé mucho, pero aquí le paro. Gracias por su atención.